Que Diego Maradona es un exterminador de moldes no es una novedad, que es un producto único e irrepetible tampoco. Tal vez por ello haya decidido volver a ponerse los pantalones cortos. El acontecimiento será en Ecuador el próximo 16 de febrero. La camiseta, la del Barcelona de Guayaquil, y su compañero, el no menos excéntrico Abdalá Bucaram, cantante, actor y, entre otras cosas, presidente de Ecuador. Yo creo que es solo un amistoso donde va a estar Diego, después de mucho tiempo sin entrenar y después de haber vivido un momento muy duro. ¿Puede desembocar en un futuro contrato para que él se quede jugando allá? Sí, allá o en otro lado, ¿no es cierto? Depende de cómo él se sienta. Por eso decimos que para mí, yo me siento feliz en función de que hubo un atraso en su preparación de casi 4 meses, a raíz de lo que ya se conoce. Ante los públicos problemas que soportó Maradona, no queda más que ponerse de pie y aplaudir antes de la vuelta. Y vale meterse en el túnel del tiempo y recordar sus regresos, algunos aplaudidos, otros no. Primero fue Sevilla, con Bilardo como sostenedor, después Newell's, con el presidente Cataño como el ideólogo, luego la selección de Basile tras zanjar diferencias muy grandes y también sus recordados pasos por Boca. La próxima escala será Ecuador y su gente no se pone colorada al admitir la admiración hacia el 10. Lo más importante es que hemos llegado, que Diego Armando va a ponerse la camiseta de Barcelona. Y sobre lo otro lo conversaremos en el Ecuador. Conversaríamos el 16 allá, sería ya el 17, el día lunes. Hablará con el presidente del club, que es el presidente de la nación en mi país.